Corría, corría los años 53 al 58 después de Cristo. El apóstol Pablo se encontraba en Éfeso y allí es en ese lugar donde escribe él la primera epístola a los Corintios. En medio de sus muchos consejos de esta primera epístola, introduce una pérola que es el capítulo 13 de Primera de Corintios, donde hace una exposición sumamente extraordinaria sobre el amor. Y él lo resume de esta manera, aún de manera previa, lo resume de esta manera. Mas yo les muestro un camino aún más excelente. Y empieza a hablar del amor. En tan pocos versos, pone al amor como el vínculo perfecto para el hombre y la mujer. En medio de esta joya bíblica se encuentra esta excepcional descripción sobre el amor que voy a pedir a mi esposa Ruth que la lea. Está en 1 Corintios 13 a partir del verso 4. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Muy bien. Es impresionante cómo el apóstol hace justamente esta descripción muy difícil siquiera de comparar con cualquier otra escritura. Es lo mejor que tenemos respecto al amor, ¿ya? Y quiero que un momento cada uno de nosotros podamos hacer lo siguiente, ¿ya? En algún momento de nuestras vidas, nos hemos puesto a pensar que cada que le decimos a nuestra esposa o a nuestro esposo, te amo, le estamos diciendo que mi amor hacia ella, que mi amor hacia él es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece, etcétera, etcétera. El momento en que tú le dices, te amo, tú le estás diciendo todo lo demás. Para que tú termines de decirle también, el amor que te tengo nunca deja de ser. O sea, no sufre, el amor no sufre altibajos. Y cada vez que le decimos te amo, le estamos diciendo mi amor hacia ti no deja de ser. Cada que le decimos te amo, decir te amo es un resumen de todo esto, hermanos. Para empezar. Ahora, una de nuestras primeras preguntas serían, ¿y qué le ha pasado al amor dentro del matrimonio? ¿Por qué? Una segunda pregunta, ¿por qué mi matrimonio se encuentra al borde muchas veces del colapso y en algunas etapas parece que fuera de manera permanente? Y esta situación, hermanos, no sabemos cómo encarar nuestros problemas, cómo resolverlos. Son más y muchas más las preguntas que nos hacemos, ¿ya? Y son tantas también las respuestas que no las podemos obtener. ¿Por qué? ¿Por qué tantas preguntas sin respuesta? Primero, hermanos, tenemos problemas en el matrimonio, ¿ya? Porque nos hemos casado entre dos pecadores. Segundo, tenemos problemas en el matrimonio porque nos hemos casado entre dos seres imperfectos. Tercero, tenemos problemas en el matrimonio porque vivimos en un mundo caído, en un mundo sujeto al pecado. Si así se presenta el escenario,
dentro de nuestro matrimonio. ¿Por qué no me lo enseñaron esto desde el principio? ¿Por qué no es que pude aprender esto antecitos de casarme de una manera que, bueno, al menos me prevenga, ¿no? De que íbamos a pasar por esa ruta. Y mira, yo creo que sí tú recibiste palabra. Lo que ha pasado es que cuando uno está enamorando, hermanos, una de las cosas que menos se agudiza es nuestro oído, ¿ya? Estábamos más inclinados, por ejemplo, en ese tiempo de enamoramiento, a resolver cómo serían los detalles de la boda, tu traje, los invitados. Eh, Miren, les voy a dar un ejemplo para que veamos cuán estresados y apartados podríamos decir, casi así, de tan enamorados que estábamos, ¿ya? Nos hemos apartado del Señor, ¿ya? Y vivimos esos meses, esas semanas eh, antes de nuestro matrimonio de una manera muy particular. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú has revisado tu lista de invitados para casarte? ¿Acaso no fue motivo de discusiones? No sé cuántas parejas no habrán discutido de eso, ¿no? Primero del número y después cuántos de tu familia, cuántos de la mía y después de la mía cuántos iban a ser amigos de mis padres, cuántos de mis propios amigos y todo era una fuerte discusión, ¿cierto? Ahora, hermanos, vean esto, en algún momento, para que vean cuán sordos hemos estado a lo que Dios quería hablarnos aún en ese tiempo. ¿Cuántos de nosotros se nos ha ocurrido incluir en la lista de invitados a nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente lo hemos invitado a Jesús a nuestro matrimonio? Y uno diría, bueno, está inmerso, hermano, eso está por demás decirlo, somos cristianos. No, yo te estoy diciendo que hagas memoria y mira, tú te puedes haber pasado muchas horas de ver tu lista de invitados y no haber invitado realmente a Jesús. ¿Acaso no nos hemos casado en su nombre, hermanos? ¿Acaso no tuvimos una ceremonia posiblemente donde mostraba nuestra religión o la familia que nosotros, bueno, que profesaba nuestra familia, ¿no es cierto? Les estoy dando solamente un botón de muestra para que vean cómo de estresados estábamos, que nunca invitamos a Jesús, realmente. Invitamos a todos, pero no tuvimos una invitación con el nombre para nuestro Señor y decirle, Señor, yo te quiero, Señor, en mi boda. Eres mi mejor invitado. Y eso es lo que necesitamos enseñar ahora a nuestras nuevas generaciones. Ahora, podemos traer toda esta situación y actualizarla a la luz de la pandemia que estamos viviendo todos y estas cuarentenas que nos han obligado a mirarnos las caras de manera más seguida en la casa. Entre todos nosotros nos ha pasado eso. Y justamente es en este tiempo donde ha aflorado y se han consolidado posiciones y nos hemos atrincherado cada uno en una posición de combate pareciera. Esto no excluye a nuestros hijos. Para finalmente orar a Dios para que al menos haya 1 o 2 días donde se pueda salir, ¿no? Y pareciera como para respirar un poco. La verdad, hermanos, no podemos dejar de decirlo, pero ha sido este encierro un motivo para que aflore en muchos casos, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, ya en todas sus expresiones, puede ser verbal, física, psicológica y otras más, ¿ya? Y frente a esta situación, ¿cómo podemos encarar la resolución de conflictos en nuestro matrimonio? Porque sí que ha aflorado, hermanos, situaciones que no esperábamos. El punto número 1. Voy a dar 5 puntos, hermanos, de resolución de conflictos. El
El punto número 1 de la resolución de conflictos es como sigue. Un conocido escritor cristiano, que es A.W. Tozer, menciona lo siguiente. El concepto que tengas de Dios será lo que determine tu calidad de vida. ¿Qué les parece? Además, añade y dice, el pobre concepto de Dios que prevalece entre los cristianos de una manera casi universal es la causante, mejor dicho, de un centenar de males entre nosotros. El conocimiento que tenemos de Dios realmente es bajo, hermanos. Y eso está produciendo muchos problemas en los cuales no sabemos cómo salir adelante. Desde este primer concepto expresado, podemos ver que el inicio, la generación y multiplicación de nuestros problemas se encuentran en otro lado. No había sido porque mi esposa es así o porque mi esposo reacciona de esta manera. Quiero llevarlos, hermanos, a ver dónde se originan nuestros problemas, como esposos, aún como padres. Miren, mientras mantengamos una actitud de ignorar a Dios de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, habremos solamente añadido más leña al fuego. Y uno diría, pero nosotros conocemos al Señor. Vean cómo lo voy a ir desarrollando y ver hasta dónde había sido el conocimiento que tenemos del Señor. Ahora vean, no estoy, hermanos, en contra en ninguna manera de que, por ejemplo, podamos asistir a seminarios sobre matrimonios, leer una serie de buenos libros sobre matrimonios, pero mientras nuestra actitud de conocimiento sobre Dios se mantenga por debajo del estándar que Dios exige, entonces estaremos como los discípulos de Jesús contestando a la pregunta del Señor. En Lucas 5:4 dice lo siguiente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hermanos, nosotros podemos estar haciendo un montón de cosas y, como decir, rajarnos en esta vida y no haber obtenido ni un pescadito. Así como Pedro le dijo. Le estaba diciendo y le estaba contestando una persona que era experta en pescar. Eran pescadores, hermanos, no eran principiantes. Y nosotros también conocemos nuestra propia vida y podemos estar bogando toda la noche, hermanos, y no haber pescado. Y Pedro le dice algo, mas en tu palabra echaré la red. Nosotros necesitamos volver a la palabra y echar nuestra red en aquello que realmente sabemos hacer. Hermanos, podemos ser expertos, pero necesitamos en la palabra de Dios volver a echar la red. Solo cuando realizan estos hombres la misma labor en cumplimiento a la palabra de Jesús, los resultados empiezan a ser extraordinarios. ¿Cuánto bien nos hace escuchar la voz de Dios para que realmente todo el trabajo, todo el esfuerzo que realizamos empiece a verse con frutos, hermanos? Lucas 5:6 dice, y habiendo hecho, encesaron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esa experiencia necesitamos tener con el Señor dentro de nuestro matrimonio. Empezar a conocer al Señor, que Él está de nuestro lado y que Él está dispuesto a demostrarnos de que en aquello que tú sabes hacer lo mejor, lo hemos hecho mal, porque lo hemos ignorado a Él. Es a partir de esta primera experiencia que vamos a necesitar ayuda
para recoger justamente estos primeros frutos. Lucas capítulo 5, el verso 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermanos, la respuesta del Señor a nuestras necesidades, donde nosotros nos hemos explayado, si quieren, podemos dar cátedra. Necesitamos que se introduzca la mano de Dios en una experiencia como tal. Justamente en aquello que sabemos hacer, ni siquiera lo invitamos al Señor, porque somos demasiado técnicos, demasiado capos, y no, casi ni oramos en eso. Pero cuando vemos nuestras redes, no hay ni un pececito. Punto número 2 en la resolución de conflictos. No sé cómo ha sido, hermanos, tu conversión, pero quiero ser muy exigente en este aspecto. Somos una generación de cristianos que nos gusta aplicar lo instantáneo. Aquello que es rápido, desde la comida, en el trabajo, queremos ya el transporte que ya nos lleve rápidamente, que no haya tanta trancadera. En todos nuestros quehaceres somos muy rápidos ahora. Esto hemos querido aplicar a nuestra vida espiritual. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Hoy en día la evangelización sufre las consecuencias de no haber presentado a Cristo de manera clara y completa. Nos hemos conformado y nos seguimos conformando con la oración de conversión. Que haga la oración de conversión, ya está, ya somos hombres felices, es una vida más para el Señor, y es desde ahí que empezamos a construir una vida cristiana con otras personas. Sin embargo, la palabra de Dios nos confronta con la misma predicación de Juan el Bautista y de nuestro mismo Señor Jesucristo. Ambos iniciaron su ministerio con esta expresión. En Mateo capítulo 3, el verso 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, el verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Somos una generación de cristianos que nunca le hemos pedido, por ejemplo, perdón a Dios de manera seria, consciente, con lágrimas, con lloro. ¿Qué nos ha pasado, hermanos? Somos una generación que no ha pedido perdón a Dios. Hemos hecho solamente la oración y ahí nos quedamos. Sin embargo, la predicación de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que exigía, arrepiéntete. Arrepiéntete. Requerimos tener esta experiencia de estar delante del único y sabio Dios. Requerimos tener esta experiencia de estar delante de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Requerimos tener esta experiencia de estar delante de su Espíritu Santo, Maestro y guía de nuestras vidas, sin el cual jamás veremos un cambio real en nuestras vidas. Es solo cuando somos confrontados de manera directa y personal con Jesús que nosotros iniciamos el verdadero camino de retorno a casa. Así lo experimentó Pedro. En Lucas 5:8 dice, viendo esto, o sea, cuando ya vio las redes tan llenas, Pedro, ya, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Podía haberle dicho, mira, soy un inútil pescador. No, le dice pecador. La presencia de Jesucristo delante de Pedro lo lleva a reconocer que él era un pecador. La santidad de Cristo estaba siendo manifestada en uno de sus milagros, pero a Pedro le estaba revelando su nivel de pecado que tenía. Solo cuando tengamos este encuentro divino con nuestro Salvador, es que podremos ver que no somos nada delante de un Dios tan grande, tan grande. Nuestra generación, nuestros jóvenes, los hermanos que vengan en este tiempo a los pies del Señor, tienen que saber que se están acercando al único y más grande Dios, al único. Nuestra experiencia será que es muy difícil, hermanos, es muy difícil estar de pie delante de su majestuosa presencia. Es ahí donde debemos confesar nuestros pecados y ser librados de nuestra vieja manera de vivir. Nada va a cambiar mientras no sigamos las instrucciones del Señor. La confesión de nuestros pecados, sin duda, que traerá libertad a nuestras vidas. La gente está anhelando sacar lo que tiene en el corazón porque le quema el pecho, hermanos. Necesitamos predicar un evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados. Es algo que no lo hemos hecho y necesitamos revisar también en nuestras vidas eso, hermanos. Tercer punto, en la resolución de conflictos. ¿Cómo podemos pensar en un cambio en nuestras vidas? Un cambio, por ejemplo, vean, en el carácter de mi esposa, en el carácter de mi esposo. Si es algo con lo que estamos lidiando y estamos luchando desde nuestra niñez. No es solamente el último año, hermanos. ¿Cómo puedo entender que mi esposa o mi esposo pueda cambiar su carácter? ¿Saben? Necesitamos pues algo mayor. Sinceramente, no hay nadie en esta tierra que pueda producir un cambio en tu vida, excepto la intervención divina del Espíritu Santo. Nuevamente, somos la generación que hoy hemos elegido ser nosotros los conocidos y dejarlo a Él, a nuestro Señor, como un desconocido. Impresionante, pero pasa. Hasta se pueden ver nombres de ministerios con el nombre de la persona. Esto sin faltar al respeto a ningún ministerio digno del Señor. Hermanos, el Espíritu Santo es el gran ignorado, es el gran desconocido en esta generación de cristianos. La respuesta nuestra sobre el Espíritu Santo es similar a la que refleja Hechos capítulo 19, el verso 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermanos, esta es la condición de muchos de nosotros. Ni siquiera. Qué tremendo, hermanos. Y estamos hablando en un tiempo donde somos los más beneficiados de poder acudir a la tecnología
Y tenemos N versiones, hermanos, de la palabra del Señor y podemos soslayarnos leyendo todo esto. Pero esto no ha cambiado. Hemos ignorado al Espíritu Santo. ¿Cuál es el cambio que va a producir el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuál es? Ciertamente que primero realizará un cambio en nuestro corazón. Lo primero que el Espíritu Santo va a abarcar es tu corazón y el mío. Porque es de ahí, hermanos, es de nuestro corazón donde surgen todos los conflictos y problemas. Si queremos tener un cambio real en nuestras vidas, que los problemas ya no nos agobien dentro del matrimonio, todo ello, el Espíritu Santo va a tratar tu corazón. No en vano la palabra de Dios enseña en Mateo 15, 18 y dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Tenemos demasiado y muy buen concepto de nuestro propio corazón. Pero sin embargo, no nos gusta aceptar que nuestro corazón es una fábrica de producir esto que acabamos de leer en la palabra. Qué tremendo es eso, hermanos. ¿Y quién nos va a revelar lo que realmente hay en nuestro corazón? Si no es el Espíritu Santo. ¿Cuánto bien nos hace, hermanos, justamente ir a la fuente que va a resolver los problemas? Muchas veces hemos querido encarar con el esposo o la esposa esta forma de resolución y hemos ignorado a aquel que es capaz de cambiar todo esto. El punto número 4 respecto a la resolución de conflictos. Hermanos, pareciera que no tenemos un conocimiento cabal del perdón de Dios. Es tan escaso nuestro acercamiento a Dios que pensamos que Dios no requerirá mucho para perdonarnos a nosotros. Al menos no somos tan malas personas. Sí nos va a perdonar, pero no es pues de este tamaño, hermanos, mi pecado. Soy nomás medio pecador, no soy tan pecador. Y tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Y escuchemos cómo enseña la palabra del Señor a este respecto. En Lucas capítulo 7, el verso 40, relata así la palabra. Entonces, esta parte está relatando cómo Jesús le habla a un fariseo, el cual lo había invitado a comer a su casa. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y hermanos, vean, si pensamos que es poco lo que Dios nos ha perdonado, entonces esto va a reflejar que no tuvimos un encuentro con Jesús en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario, hermanos. Ese es el tamaño de nuestro pecado. Si no hemos aprendido a ir a la cruz y no hemos aprendido a mirar siquiera la cruz, entonces no sabemos lo que Dios nos ha perdonado. Fue necesario, y fue necesaria la muerte del Hijo de Dios por mi pecado y por tus pecados, hermanos. Por eso nos cuesta perdonar.
Nos cuesta perdonar al esposo, a la esposa, porque nuestra conciencia no nos puede reprender, ya que desconocemos el nivel de perdón que hemos recibido de Dios. Si no sabemos perdonar, entonces debemos acercarnos a aquel que nos ha perdonado. Y además que ha decidido olvidar todos nuestros pecados. Así vamos a entender, solamente así vamos a poder entender, ¿ya? Que debemos perdonar a nuestro esposo y a nuestra esposa 70 veces 7. O sea, siempre. No con un afán de cubrir o tapar su mal comportamiento, no. Siempre recordándonos que nosotros fuimos perdonados en la cruz del Calvario. Saben, hermanos, ya les digo, podemos tener las mejores charlas y conferencias sobre el perdón, pero mientras no nos acerquemos a los pies del Rey, mientras el Señor no nos lleve esa experiencia personal de mirar su cruz, siempre voy a estar peleado con mi esposa, diciendo, una vez más lo hiciste y tú no escarmientas. No, no es así. El día en que aprendemos nosotros a ir a la cruz, Dios ha resuelto ese problema del perdón. Pero son experiencias personales. Eso no lo vas a encontrar, hermano, no lo vas a encontrar en ningún libro. Ni por más que lo tengas por escrito. Es una experiencia que tú debes ir a la cruz y resolver ese conflicto del perdón a los pies de Cristo. El punto número 5 de la resolución de conflictos. Si hay algo que los cristianos y no cristianos hemos dejado, y lo hemos dejado en el misterio, justamente es la cruz de Cristo. Tal es el nivel de desconocimiento que, por ejemplo, seguimos creyendo que la cruz es solo un símbolo de cristianismo. Y ciertamente que lo es. Pero es más, lo llevamos casi como adorno en el cuello y nos podemos tener una crucecita de oro, pero su verdadero valor está en la comprensión de lo que es la cruz de Cristo. Hermanos, de veras les digo, los cristianos desconocemos no solamente la enseñanza de la cruz, sino el efecto de la cruz en nuestras vidas. Una de las maneras divinas y hermosas de cómo Dios nos motiva a amarle es mediante el conocimiento de su Hijo Jesucristo y su obra sacrificial por nosotros en la cruz del Calvario. Es ahí, hermanos, donde el Señor nos enamora. Ese es el lugar que el Señor ha elegido, hermanos, para atraernos hacia Él. Es en la cruz donde surgen las palabras que jamás podremos olvidar, ya que el perdón brota de cada una de sus heridas. Cada gota de sangre limpia nuestros pecados, para finalmente decirnos, hecho está. Está consumado. He terminado lo que tenía que hacer. Y ahí el Señor empieza con nosotros el romance que es eterno, hermanos. Es en la cruz. Por todo esto, hermanos, que hablamos, por ejemplo, sobre la cruz, es que Dios tiene todo el derecho. Dios tiene todo el derecho de exigirnos que lo amemos a Él y solo a Él, por sobre todas las cosas. Por encima de nuestros padres, por encima de nuestros hijos,
por encima de mi esposo o de mi esposa. Dios tiene todo el derecho de exigirnos que lo amemos a Él por encima de todo. Pero es cuando tú has tenido un encuentro con Él en la cruz del Calvario. Nadie que quiera seguir al Señor podrá presentarse delante de Él sin su cruz. Nadie. Y algo interesante que aprendí en este tiempo, hermanos, Dios no recluta mochileros, sino hombres y mujeres que sepan que seguirlo es cargando su cruz. Dios no recluta mochileros, sino soldados que estén dispuestos a dar la vida por su Señor. Dios no va a reclutar, hermanos, mochileros, porque estos están de paseo. En cambio, el soldado sabe que está en la batalla y que su vida está expuesta en el combate. La cruz del Calvario, la cruz de Cristo, refleja el nivel de dependencia de nosotros hacia Dios. La cruz es el encuentro de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y es ahí, hermanos, donde podemos hacer un paralelo, donde está la voluntad de Dios y mi voluntad. Y necesitamos que se fusione para que quede solo la voluntad de Dios. ¿Acaso de manera cotidiana no oramos y le decimos, Señor, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra? Pero lo hemos dicho de una manera hasta que pareciera superficial, pero cuando nosotros hemos tenido ese encuentro con el Señor en la cruz del Calvario, deja de ser superficial. Presentarnos delante de Él sin nuestra cruz es presentarnos de manera indigna ante su presencia. La cruz nos recuerda permanentemente que no debería sorprendernos, no debe sorprendernos que el precio de seguir a Jesús es también la muerte. Y estoy hablando de la muerte física. La cruz para nosotros es imprescindible, hermanos. Es imprescindible para que nuestra carne ya no gobierne. Muchos de nosotros no sabemos cómo lidiar y le podemos echar el nombre de decir mi carácter, o qué sé yo, es mi forma, he sido criado de esta manera, o al final soy resultado de la sociedad y miren, cualquier cosa. ¿Saben qué? Eso es carne, simplemente. Y el Señor el problema de la carne lo ha resuelto en la cruz del Calvario. Esto nos lleva, por ejemplo, a concluir, hermanos, que nosotros debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestra esposa, por nuestro esposo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo dio la vida por su iglesia. Así el esposo debe estar dispuesto a dar la vida por su esposa. Por eso es que cuando leemos en Efesios, en el capítulo 5 relacionado al matrimonio, ahí encontramos ese nivel de relación. Mas esto les digo, les dice el apóstol, con relación a Cristo y su iglesia. Nosotros tenemos que aprender a amar a nuestra esposa, pero lo hemos hecho de una manera posiblemente solamente así literal. No, hermanos, tiene que ser con todo. La palabra, ves que la leamos, nos va a volver a decir a los esposos, tienes que amar a tu esposa como a tu propio cuerpo. Y no ha cambiado, hermanos. Estamos en el tercer milenio y la palabra de Dios nos sigue exigiendo a los esposos que amemos a la esposa como a nuestro propio cuerpo. Va más allá de solamente una expectativa de casi como congraciarnos con ellas. No, mi hermano. Va más allá. Nosotros necesitamos doblar rodillas y decirle, Señor, enséñame a amar a mi esposa
como yo me amo a mí mismo. Como yo me amo a mí mismo. Si nosotros no tenemos como base estos principios que acabo de hablar, hermanos, solamente como base, realmente estaremos construyendo matrimonios que en algún momento pueden convertirse en una relación demasiado frágil, porque no hemos puesto el cimiento, un cimiento que nos va a permitir construir matrimonios que hagan realmente envidiar en este tiempo. En este tiempo. Me sorprende, hermanos, cómo matrimonios cristianos están tirando la toalla a los 2 años de casados. No están pudiendo pasar su segundo año. Cuando uno revisa en la consejería, hermanos, vemos que su conocimiento de las Escrituras es demasiado escaso. Demasiado. Que casi podríamos decir, raya la ignorancia. Entonces tenemos que trabajar en esta nueva generación de hermanos para que ellos vuelvan a las Escrituras. Solo como un botón de muestra, solo como un ejemplo. Y esto no con un afán, hermanos, de avergonzar a nadie, yo les ruego. Más al contrario, un deseo ardiente de alentarlos. Y es una pregunta para que no me la respondan. ¿Ya? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de leer la Biblia? De tapa a tapa. No de manera casi circunstancial, bueno, ahora estamos en Efesios y después pasamos, no sé, qué sé yo, a Deuteronomio, no. Yo te estoy diciendo de Génesis a Apocalipsis. Sin que le faltes una sola página de leer. Y uno dice, ¿cuántas veces, no? Miren, hermanos, cuando he pasado esta experiencia, les voy a contar brevemente esto, muy breve. Cuando tuve oportunidad de ser desafiado de esta manera, yo pensé que me iba a alegrar, hermanos, al terminar pues mi primera vez de leer la Biblia, ya, de tapa a tapa. Y me hice todo un programa personal, ya, para leerlo en un año. Y logré, hermanos, leerlo en un año, ¿no? En ese entonces, y bueno, yo estuve pendiente de llegar pues al capítulo 22 de Apocalipsis. Y cuando llegué, hermanos, al capítulo 22, pensé que iba a surgir en mi corazón una voz de aliento, de triunfo, y me sucedió lo contrario. Me sentí tan avergonzado. Hermanos, les estoy contando mi experiencia, ¿ya? Me sentí muy avergonzado de haber leído en un año una sola vez la Biblia. Me sentí avergonzado. Y le dije, Señor, yo puedo leer más veces. Es tu palabra. Es tu palabra, Señor. Y me puse a hacer números. Yo soy financiero, hermanos, de profesión, entonces me puse a hacer números. Si leo tantas veces, si leo tanto tiempo, y empecé a medir mis tiempos. Cuánto yo leía en 15 minutos, cuánto leía en media hora, etcétera. Y me propuse buscar al Señor a través de la lectura de la palabra y empecé a soltar varios libros que estaba leyendo. Hay veces he leído seis libros a la vez, hermanos. Y me di cuenta que estaba frente al tesoro más grande, más hermoso que Dios nos había dado. Segunda motivación de la palabra del Señor. Hermanos, ¿acaso no dice 2 veces en la Biblia? Primero dice, antiguo, ¿qué dice? ¿Qué continúa? Testamento, ¿cierto? Y después dice Nuevo Testamento. Hermano, ustedes, si reciben un testamento, una herencia, ¿leerían la herencia que han recibido de la misma manera que leen la Biblia? Un rato aquí arriba,
otro rato aquí abajo, en la otra página después, y al ver al final a ver qué dice del testamento. No, leeríamos desde la primera página hasta la última página. Es tu testamento. Para al menos que te enteres qué te han heredado, hermanos, o estoy equivocado. ¿Me dejo entender? Por eso mi inquietud nació de que debemos leer la palabra de tapa a tapa. Ahora, segundo, para que vean cómo el Señor los va a motivar a ustedes también, hermanos. ¿Agarrarías ese documento que te han dejado, por ejemplo, digamos, tus padres o algún pariente te ha hecho llegar ya el testamento porque él ha fallecido y lo pusieras en cualquier lugar, ese documento? ¿Dónde lo pusieras, ese documento que es el testamento, hermano? ¿En qué lugar de tu casa guardarías ese testamento? O al menos lo guardarías. O lo pusieras en cualquier lugar. Ese es el valor que le damos a la palabra, hermanos. Todo eso he sido reprendido por el Espíritu Santo cuando me propuse leer la palabra de manera seria y de manera comprometida. No tienen idea cómo Dios ha bendecido mi vida, volviendo a leer y volviendo a leer y volviendo a leer, hermanos, las Sagradas Escrituras. Yo los animo, hermanos, porque he encontrado respuestas, he encontrado consejo, he encontrado, hermanos, sabiduría para seguir adelante con mi matrimonio, para seguir adelante con mi esposa. Delante del Señor no tengo excusa para enojarme con mi esposa. Debo perdonar y ser perdonado. Pero eso solamente en un conocimiento mayor de las Escrituras, hermanos. Voy a darle solamente, y es muy breve esto, hermanos, para terminar, 10 breves conclusiones de cómo resolver nuestros conflictos en el matrimonio. El primero, volvamos a Dios y comprobemos que no sabemos lo que debiéramos saber. Segunda conclusión, casi todos estamos muriendo de sed cuando Cristo es el manantial de vida. ¿Cierto, hermanos? Qué duro saber eso, hermanos. Tercero, hagamos de la lectura de la palabra de Dios nuestro mejor aliado, buscando las respuestas de cómo enfrentar cada problema. Nuestra lectura debe dejar de ser ocasional. Cuarto, aprender a ver a la esposa, al esposo, como alguien que está siendo moldeado también a la imagen y semejanza de Dios, hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que aprender a ver así a nuestra esposa. Y aquí quiero darles un brevísimo ejemplo, para que vean, hermanos, cómo nos manejamos en conceptos. ¿Cómo miramos nosotros la iglesia? Y muchos de nosotros decimos, no, a este paso el Señor no va a venir nunca. ¿Cómo vas a recoger una iglesia en estas condiciones? Pero si la iglesia está así, así y así, y nosotros tenemos conceptos propios respecto de la iglesia, y cuando volvemos a la palabra del Señor, la palabra nos muestra cómo el Señor Jesucristo mira a su iglesia. Y mi Señor, nuestro Señor Jesucristo, la mira santa, limpia, sin mancha ni arruga. La mira hermosa. Y nosotros no la miramos como el Señor la mira. Y la criticamos. Necesitamos ser transformados, hermanos, nosotros, en nuestra forma de pensar. Y eso va a empezar justamente dentro de tu matrimonio y va a empezar con tu esposa, con tu esposo. Ese es el inicio, hermanos. Número 5 de las conclusiones. Debemos aprender a doblar rodillas por tu esposo, por tu esposa, hasta recibir la respuesta de Dios. No sé cuántos de ustedes oran por su esposo, hermanos, hermanas. O ustedes varones, ¿cuántos de ustedes oran
de manera permanente por su esposa. Sexto, debemos aprender a hablar la verdad en amor. Muchos de nosotros nos hemos quedado satisfechos con esta expresión. ¿Es que tengo la razón? Yo te hago una pregunta, ¿y de qué te sirve tener la razón si vas a perder a tu esposa? ¿De qué te sirve tener la razón si vas a perder a tus hijos? Entonces tenemos que ir a algo mayor que la razón, y es la sabiduría. Nosotros necesitamos recibir sabiduría de Dios. Necesitamos recibir sabiduría de lo alto para encarar el día a día en la resolución de conflictos. Número 7. Así como el Señor me perdonó, así debo perdonar a mi esposa, a mi esposo. En esa proporción. No lo podemos hacer menor, porque Él nos ha dado el ejemplo. Número 8. Si queremos vivir en paz, debemos confiar en el Señor, porque de Él viene la paz. Muchos queremos que haya paz en el hogar simplemente con la ausencia de problemas. No es así. La paz es otra cosa, hermanos. La paz es la presencia de Dios en nuestro mismísimo hogar. Número 9. Debemos aprender como cristianos a vencer el mal con el bien. Con el bien. Parece una fórmula muy simple. No, requerimos de Dios. Requerimos de la guía del Espíritu Santo para vencer con el bien todo lo malo que hay. Y número 10, hermanos, la última conclusión de esta noche es, no olvidemos que Dios nos ha dejado 3 cosas que están vigentes. La fe, el amor y la esperanza. Echemos mano de estas bendiciones, hermanos, para nuestro matrimonio, para la resolución de conflictos. Necesitamos fe, amor y esperanza.